Ok, como ya vieron en el título del video, voy a dar la demostración voy a explicar la demostración del teorema fundamental del cálculo. Eh, para esto necesitamos tener algunos conceptos bastante claros, ¿no? Voy a dar un pequeño repaso de estos conceptos, como son la antiderivada como integral indefinida, la suma de Riemann, y también lo que es el teorema de valor medio, que va a ser de mucha ayuda para entender y demostrar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, como aquí ya vieron, aquí tengo, si ustedes sabrán, lo que está aquí es básicamente la notación de Leibniz de la derivada. Entonces, lo que nos plantea la antiderivada acá es que, bueno, básicamente la derivada de una función, aquí tenemos la notación de Leibniz, como el diferencial de y, o mejor dicho, un pequeño cambio en y entre un pequeño cambio en x, va a ser igual a nuestra función derivada, ¿no? Lo que hacemos acá para entender la notación de Leibniz es como, por así decirlo, multiplicar a ambos lados de la igualdad el diferencial de x y nos queda básicamente el diferencial de y igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Ahora, para interpretar esta antiderivada, lo que hacemos es, vamos a llamarlo así, integrar, o esta s grande que está acá, como ya sabemos, es la notación de antiderivada, y representa la operación inversa que la derivación. Vamos a llamarlo de alguna forma así, ¿no? Y lo que hacemos, y aplicando nuestra red de derivación, nos queda que en este lado de la igualdad se queda en y. El diferencial, la integral de diferencial de y sería, no queda nada. Y acá nos queda la integral de una función derivada por el diferencial. Y así es como interpretamos básicamente la integral, o mejor dicho, la antiderivada, como una integral, o mejor dicho, como el signo de integral, una s grande por su diferencial, ¿no? Esta es la notación más común no, la notación básicamente de la integral. Ok, ¿y qué es lo que representa esto que está acá? Pues simple, una operación inversa de la función. Y al integrar la función, lo que nos da, al hacer esta operación, lo que nos da es la función en sí, la función f de x que ya teníamos, más una constante que, bueno, es una constante de integración que tiene más que ver con el hecho de que la derivada de cero o la derivada de algo, que no, la derivada de una constante es cero, por lo tanto que agregamos esta constante que es cero para generalizar la función, ¿no? Ok, y ahora voy a pasar a dar lo que es la suma de Riemann, ¿no? Bueno, la suma de Riemann se define como una integral indefinida, aunque en este caso no está demostrada, ¿no? Vamos a llamarla, por así decirlo, la función, la integral desde a hasta b de f de x por el diferencial de x. Esto lo que representa en este momento, esto no representa una integral indefinida por ahora. Esto lo que representa es la suma de Riemann, que básicamente se define como el límite de la partición de x, básicamente, cuando tiende a 0, de la suma desde un punto inicial 1 hasta n veces de una función arbitraria f de x en un punto c de c sub i por el cambio en x, o vamos a llamarlo así, la partición, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos este cacharro que tenemos acá, no? Pues vamos a interpretarlo de la siguiente forma. Voy a dar un pequeño repaso de suma de Riemann. Suponemos que tenemos una función arbitraria y tenemos su gráfica, ¿no? La suma de Riemann lo que resuelve, lo que plantea, el problema que resuelve es el área que está bajo una curva, ¿no? Representemos esto que está acá se representa como el área bajo una curva desde un punto A hasta un punto B, ¿ok? Y me van a decir vos, ¿cómo calculamos esa área, no? Pues simple, lo que dio una solución es poner rectángulo, calcular el área de cada rectángulo
y sumar sus áreas, ¿no? En este caso, y en esta ecuación, lo que representa cada término es lo siguiente, como por ejemplo, la partición, esto que está acá, representa, este delta de x que está acá, representa vamos a llamarlo así, representa la anchura de cada rectángulo, o dicho de otra forma, la base de cada rectángulo. Y esta base para cada rectángulo es igual. Esta función, esta f, evaluada en un punto c sub i, representa la altura del rectángulo. Y como esta altura varía en cada momento, si se fijan, esta altura es acá y está muy pequeña, entonces esta varía como una función. Por eso es que c sub i es una función, porque la altura varía. Y al multiplicar estos dos, lo que nos da es el área de un rectángulo. ¿Entienden? Esta sigma representa básicamente la suma de cada rectangulito, ¿no? Por ejemplo, dividimos este intervalo AB en 5 rectángulos, y lo que hace esta notación sigma es sumar todos esos rectángulos. Y el límite, el límite que está acá, lo que nos hace es que tender cada uno de esos intervalos a infinito, básicamente a infinito rectángulos, ¿no? Es como decir que este límite lo que hace aquí eh, es sumar básicamente infinitos rectángulos, ¿no? O tender a infinito, mejor dicho, ¿no? Ya que el infinito no está muy bien definido. Y eso sería básicamente lo que es suma de Riemann. Ahora voy a pasar al enunciado del teorema fundamental del cálculo, que es que dice que en una función la integral de una función desde a hasta b de f de x por el diferencial de x, siendo que esto representa en este momento la suma de Riemann, es igual a f grande de b menos f grande de a, siendo la función f de x continua en todo ese intervalo, ¿no? Continua en el intervalo desde a hasta b. Ok, primeramente interpretemos esto. ¿Qué significa f grande de x y f grande de a, no? F grande lo que representa es la función primitiva de esta. O sea, la integral de f de x sería básicamente representarlo como la antiderivada, ¿no? Que sería f grande de x. Esto sería básicamente la concepción de f grande. Nada más eso. Y ahora sí, entonces lo que nos dice es que básicamente lo que nos quiere decir el teorema es que desde un intervalo a hasta b, f de x, la suma de Riemann, o mejor dicho, la suma o el área bajo la curva entre este intervalo va a ser igual a la integral o la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. O sea, esta operación de antiderivada que está acá, que definimos acá, menos evaluada en estos dos puntos y su resta, ¿no? Eso es lo que nos dice la antiderivada, el teorema fundamental de cálculo. Y este teorema es fundamental porque básicamente esto es lo que hace es unir, vamos a llamarlo así, el cálculo, bueno, básicamente unir las integrales con las derivadas y dar un sentido del cálculo, dar un sentido geométrico de lo que es la integral y en este caso la derivada. Este teorema es fundamental, es tan importante porque lo que hace es unir el concepto de integral y derivada. Ok, dicho esto, voy a pasar a demostrar el teorema. Ok, entonces voy a dar una tesis de lo que se quiere dar a demostrar en principio, ¿no? Haciendo una igualdad doble acá, una igualdad doble, nos quedaría que lo que queremos dar a demostrar básicamente es que la suma de Riemann, el límite de la partición de x cuando tiende a 0 en la suma desde un punto inicial 1 hasta n veces
de una función arbitraria f de x en un punto por el cambio, o mejor dicho, el cambio en x, ¿no? Es igual a f grande de b menos f grande de a. Ok, entonces ahora comenzamos a demostrarlo. Antes quiero decir que una clave en lo que está es básicamente en la manipulación, por así decirlo, matemática de ciertos términos. Para empezar con la demostración voy a partir de la idea de suma de Riemann, ¿no? Vamos a decir de que vamos a ver, entre un intervalo a y b están los siguientes términos. Está, por ejemplo, el término más pequeño, vamos a decirlo, el inicial de todo, que puede representarse como el punto x sub a 0. Y esto va en decremento con x1, x2, x sub 2, talala, 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 hasta un punto xn menos 1 menor que, menor que xn, ¿no? Y este xn, como es el punto final de nuestras particiones en los intervalos, va a ser igual a d, ¿no? Como vimos acá, esto lo que nos quiere decir geométricamente es que tenemos una recta AB, y partimos esta recta en puntos, ¿no? En dados puntos, en pequeños intervalos. Y cada intervalo representa lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, el inicial de x, que va a valer a, el siguiente punto de partición va a valer x1 y así sucesivamente hasta llegar a un punto a los finales, que son básicamente x menos n de s, ¿no? Y xn, que va a ser b directamente, ¿no? Esto es lo que nos dice este concepto de teorema. Y esto en la suma de Riemann, como vemos acá, se interpreta como la anchura de cada rectángulo. ¿Entendemos eso? Ok. Entonces, partiendo de esta idea, de intervalos, entonces, como dije, partiendo de esta idea, podemos podemos cambiar, mejor dicho, por así decirlo, la concepción de f grande de b menos f grande de a, ¿no? Siendo, en este caso, f grande, siendo a, como siendo b en este caso, este punto que está acá, x menos x sub n, menos f grande de a, que en este caso va a ser igual a x inicial, ¿no? Aquí no hice nada, aquí solo lo que hice fue sustituir estos puntos, ¿no? En cada intervalo. Ahora, la clave para la demostración está en lo siguiente, y es una técnica matemática o algo así, para dejar esta expresión en términos de otra expresión que nos va a ayudar directamente a demostrar el teorema, ¿no? Y es la siguiente, y es restar y sumar cada uno de estos intervalos. Y vamos a decir, ¿para qué? Bueno, vamos a ver. Entonces, f de b menos f de a va a ser igual a f de n, x de n, ¿no? Y lo que vamos a hacer en este punto es sumar y restar cada uno de estos intervalos evaluados en f grande, ¿no? En f grande de x, ¿no? Y sumar y restar para dejarlo igual, ¿no? Entonces f grande sería igual a f grande de x sub n menos 1 más f grande de x sub n menos 1, talala, y llegamos a f de x sub n2 menos, ¿verdad? Más f de x sub 2, y llegamos a, bueno, ya saben, f de x1 menos, voy a poner acá menos. Lo pongo en este orden porque me va a ayudar más adelante a expresar lo que quiero, ¿no?
Y bueno, supongamos que este es este es el 0, que lo hice muy largo, ¿no? Este es el 1 y este es el 0, ¿no? Perdón. Y entonces nos queda de la siguiente forma. Suponiendo de que acá está este es x sub 0, entonces lo que hicimos acá fue nada, ¿no? Fue básicamente restar todos los términos que conforman que conforman esta recta, esta recta desde A hasta B, y dejamos los términos iguales. Si te fijas, aquí está x sub n y aquí está menos x sub 0, ¿no? Que representan en este caso a f grande de A y f grande de B. Y todo esto igual a esto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer una observación. Y es que si nos fijamos bien, tenemos básicamente, en esta recta tenemos una peculiaridad. Y es que si nos fijamos acá, tenemos la resta desde el punto antecesor menos el punto perdón, el punto antecesor menos el punto sucesor. De igual forma acá, si te fijas, aquí tenemos f de x sub 1, que es básicamente sucesor de f de x sub 0. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos la resta de esto, mejor dicho, la resta del sucesor menos el antecesor de este. Igual acá tenemos, si te fijamos, tenemos la resta de cada uno de estos. Por lo consiguiente, podemos expresar toda esta expresión que está acá, todo este, como agrupando cada término, nos quedaría lo siguiente. Vamos a analizar esto. F grande de x sub n menos f grande de x sub n menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a f de x sub 1 menos f de x sub 0. Y lo que tenemos acá no es más que una suma de todo, bueno, una suma de la resta, valga la redundancia, de cada uno de los intervalos, ¿no? Entonces, por tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Utilizando la notación de sigma, valga la redundancia, nos queda que sería la suma desde un punto inicial, que representa en este caso el subintervalo, un subintervalo inicial de 1 hasta n veces de la siguiente expresión: f de x sub i menos el intervalo i, f de x sub i menos 1. Y este i representa el enésimo intervalo, ¿no? O sea, este i que está acá es una función, es un enésimo intervalo que representa a cada uno de los intervalos que está en toda esta recta AB. Ok, llegamos a esta. Entonces todo esto nos llevó a esta expresión, que en sí es bastante curiosa. Si ustedes ya lo están viendo, esta expresión que está acá es bastante curiosa y nos dice básicamente algo acerca del teorema, ¿no? Pero antes de interpretar esto, antes de hacer nada, vamos a interpretar lo que significa esto. Bueno, cada término, ¿no? En este caso, si nos fijamos bien, bueno, perdón, lo que voy a hacer ahorita es aplicar el teorema de valor medio para, en este caso, para este intervalo que tenemos acá adentro. Y vamos a decir para qué. Para expresar lo siguiente: tenemos la función f', bueno, la derivada de la primitiva de f en un punto c, y le ponemos el intervalo enésimo. En este caso, el intervalo enésimo representa, como lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de valor medio para
para para este intervalo, entonces aplicamos de igual forma el punto inésimo, ¿no? Para una constante de inésimo, la función f grande de y menos f grande de x menos y, ¿no? Y esto entre sus puntos, ¿no? Entre que son x sub i menos x sub i menos 1. Esto lo deducí a partir del teorema de valor medio, ¿no? O sea que la derivada de esto, de la función f grande de f grande en un punto, evaluada en un punto c sub inésimo intervalo, es igual a esta expresión que está acá. Esto, como ya dije, sale del teorema de valor medio. Y antes de hacer nada, esta expresión nos da básicamente, si ustedes ya están viendo, esta expresión nos dice, ya básicamente nos dice que el teorema ya está demostrado. Pero antes vamos a dar un poquito más de forma a esta expresión para que veamos lo que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, f grande, esta cosa que está acá, f grande c sub i en un punto, no es nada más que f normal en un punto sub i, ¿no? Un punto sub i en un intervalo inésimo, ¿no? De igual forma, esta expresión que está acá, x menos x sub i, en la suma de Riemann se interpreta a esto que está acá como esto que está acá representa la anchura de cada rectángulo, ¿no? O la base, como está acá. Lo que representa acá es el delta de x o la anchura de cada rectángulo, ¿no? Le ponemos delta de x, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es darle una diferente forma a esta expresión que está acá, ¿no? Entonces esto lo escribimos como f de c sub i, como f grande de x menos f enésimo intervalo menos 1, ¿entre qué? Entre delta de x, o la partición de x, mejor dicho. Y nos quedaría así. Ahora, multiplicando ambos lados de la igualdad, delta de x nos quedaría como delta de x por acá por delta de x por acá, ¿no? Esto se va y la expresión nos quedaría así. F en un punto c sub i, perdón, por delta de x es igual a f x sub i menos f de x sub i menos 1. Y nos quedaría así. Y si vemos, va tomando ya una pequeña forma. Lo que hicimos acá, si ven esta expresión, lo que nos dice es que f grande evaluada desde un punto inicial, o mejor dicho, básicamente desde la anchura del rectángulo, es igual al área del rectángulo, ¿no? Eso es lo que nos dice. O sea, nos dice que la integral de cada función evaluada en un cierto intervalo inésimo, vamos a representar esto acá, disculpen la línea, supongamos que esto es una recta, ¿no? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Este es el plano, una función arbitraria f, y lo que nos dice es que esta expresión lo que nos dice es que, supongamos que este es el punto x sub i menos 1, y este es el punto x sub i. Lo que nos dice esta expresión es que esta f, supongamos que este f sub i, es que toda esta área que tenemos acá, por el delta de x, que es toda esta anchura que está acá, por, en este caso, f evaluada en c sub i, que c sub i es esta altura que está acá, esto por esto es igual a toda esta área, ¿no? Y lo que nos dice acá es que la derivada de cada, o sea, f grande o la antiderivada de cada una de estas, su resta, es igual a esta área también. ¿Entienden? Ahora lo que hay que hacer, entonces, lo que hay que hacer ahora es simplemente darle forma. Si nosotros sumamos a ambos lados de la igualdad desde un intervalo inicial de i hasta
n veces de la función f de x sub i por delta de x, igual acá en este lado de esta función que está acá, f grande de x sub i menos 1. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Y qué es esta expresión que está acá? ¿Y qué es esta expresión que está acá? Esta expresión que está acá no es nada más que esta. Pero tenemos algo más interesante acá que solamente esto. Tenemos que esto es básicamente la función de Riemann, ¿no? Es la suma de cada rectangulito en nuestra función, en nuestra definición de Riemann, ¿no? Entonces, expresando esto de otra forma, nos quedaría que f de a, esto que está acá no es nada más que f evaluada en b menos f evaluada en a, igual a qué? A la suma de n desde un punto inicial hasta este de cada uno de los intervalitos, ¿no? De Riemann por el delta de x. Y ahora, ¿qué nos queda? Técnicamente el teorema que queremos acá ya está básicamente demostrado. Ya está básicamente nuestra tesis demostrado. Lo que hay que hacer ahora es darle forma con nuestro límite. Entonces, como esto es una suma de Riemann con cierta cantidad de intervalitos, en este caso podemos sencillamente aplicar infinitos intervalitos, ¿no? ¿Y cómo hacemos estos infinitos intervalitos? Pues simple. Esto nos implica que f de a, f grande de a menos f grande de menos f grande de a, podemos tender estos intervalitos, darle infinitos intervalitos. O sea, siendo n representa lo infinito, n representa la cantidad vamos a ver, de rectángulos que hay, tendemos eso a infinito en esta suma que está acá. ¿Qué nos queda? Esto no es nada otra cosa, esta expresión que está acá no es nada más, si ya vimos suma de Riemann, esta expresión que está acá, ¿qué? Pues esta expresión que está acá no es nada más que esta expresión que está acá, ¿no? Es igual a esta expresión, es lo mismo. La partición de x cuando tiende a 0 de la suma de i de 1 hasta n veces de f sub i por el cambio de x, ¿no? Esto es lo mismo. Sustituyendo esto acá, nos quedaría que f grande de b menos f grande de a es igual a ¿qué? A el límite de la partición de x cuando tiende a 0 en una suma desde un punto inicial desde 1 hasta n veces de la función f de x sub i por el delta de x. Listo, ¿no? Y así concluimos de que estas dos cosas son iguales, ¿no? Y ahora, para hacerlo y como cumplimos nuestra tesis, ahora lo que hacemos para darle forma a esta y para dar una definición rigurosa de la suma de Riemann, vamos a sustituir esto que está acá por esto que está acá, ¿no? Por esto que está acá, ¿no? Siendo esto que la integral, que es esto que está acá representa la integral definida desde a hasta b de una función f de x por el cambio de x, por el diferencial de x, es igual a ¿qué? A f grande de b, o la antiderivada de b evaluada en b, menos f grande de evaluada en a. Y ahí nos quedaría. Y bueno, así hemos demostrado el teorema fundamental del cálculo.